Ya estoy grabando. Y bueno, el objetivo es que ustedes, antes de que aborden más la parte de trabajar con la simulación con el Turtlebot y después los podemos pasar a otras simulaciones, es que puedan implementar ciertas cosas dentro de los modelos. Entonces, ahorita por las circunstancias no hemos avanzado en la parte de robótica serial, pero como el Turtlebot es el ejemplo que viene dentro de la paquetería de ROS, es un robot móvil. Y hay ciertas cosas que ustedes pueden hacer como esquemas de navegación autónoma utilizando los sensores o simulándolos con ese robot. El hecho está en que ustedes al final ya ahorita ya saben cómo enviarle mensajes mediante tópicos a los nodos correspondientes para que el Turtlebot se mueva de una determinada manera. Pero ahora vamos a suponer o vamos a establecer que ustedes en un futuro van a querer armar sus propios robots. Independientemente de que a lo mejor sean robots móviles o que sean a lo mejor, si llegan a trabajar en esquemas de navegación autónoma, que sean ese tipo de esquemas. Entonces, lo que vamos a establecer el día de hoy en esta sesión extra es básicamente el planteamiento del problema. Vamos a analizar en esta parte, nada más vamos a hacer una clasificación rápida de robots móviles, porque es importante ver que el tipo de propulsión que va a tener el robot es el que va a determinar su comportamiento y el resto del modelo. Nosotros nos vamos a enfocar con los que son que tienen llantados, o sea, son llantas, así se les denomina, y vamos a manejar dos tipos que nos interesa que ustedes logren manejar ya sea en el transcurso del curso. Los que tienen llantas convencionales, como es el caso del Turtlebot, o los robots móviles que están compuestos con denominadas llantas suecas. Entonces, cada una de estas llantas tiene un tipo de restricción cinemática en específico, por lo que la navegación que ustedes planteen en cualquier tipo de robot que tenga estas llantas va a ser distinta. De ahí, vamos a ver un tipo de clasificación de robots móviles y vamos a establecer dos modelos básicos. El modelo de un robot diferencial, que es el robot que todos conocemos, y vamos a ver cómo se maneja ya dentro de una clasificación un poco más estricta, que sería la parte de su descripción desde el punto de vista de sus restricciones cinemáticas. Entonces, vamos a tener un modelo cinemático general, pero aquí lo que vamos a ver es que hay varios tipos de planteamientos de ese tipo de modelo. Entonces es lo que nosotros vamos a empezar a trabajar. El otro es el análisis de las restricciones. Vamos a analizar estos dos números. Y el modelo cinemático de control, que básicamente consiste en el planteamiento de lo que es la matriz de control o la matriz de estados para controlar un robot móvil. Y por último, nada más el tipo de robot unidireccional. Entonces, vamos a comenzar con el planteamiento del problema. En cualquier caso que nosotros tengamos cualquier tipo de robot móvil, lo que nosotros vamos a tener siempre va a ser un sistema de referencia. Eso quiere decir que vamos a establecer una coordenada, si estamos hablando del espacio, donde nosotros vamos a medir dónde se va a encontrar algún tipo de objeto a partir de este sistema. En este caso, lo más común para hacerlo en espacios pequeños es utilizar coordenadas cartesianas. Pero si ustedes a lo mejor quisieran utilizar algún tipo de robot móvil que estuviera dentro de un espacio más grande, como por ejemplo sería un Tesla, ya no les serviría estas consideraciones. Porque ya cuando estamos hablando de espacios más grandes, lo que generalmente se utiliza es un GPS, y un GPS utiliza coordenadas de otro tipo, debido a que se tienen que tomar en cuenta las desviaciones y la curvatura de lo que sería la Tierra. Nosotros ahorita, como vamos a trabajar en espacios relativamente pequeños, vamos a establecer nuestros modelos utilizando sistemas de referencia cartesianos. Ahora,
La gran diferencia de de los tipos de robots que ustedes han visto en general es que en el caso de los robots seriales y los robots paralelos siempre hay elementos que nos están uniendo a lo que generalmente denominamos como una tierra. Un elemento que lo va a permanecer fijo y no lo va a permitir que se mueva. En el caso del robot móvil, pues no hay nada que lo vaya a restringir. Simplemente este se puede mover a cualquier lugar del espacio sin que alguien le diga que no se pueda mover. Entonces, ese es el detalle de los robots móviles. Ahora, para que nosotros podamos describir a estos objetos, pues generalmente vamos a plantear un sistema de referencia general. En este caso, nosotros siempre lo tenemos como P, porque estamos haciendo ya un intento de una nomenclatura que englobe tanto la robótica serial y la que empezamos a ver dentro de las clases de robótica y la robótica móvil. Ahora, una de las primeras clasificaciones que vamos a encontrar del tipo de robots móviles va a ser mediante el entorno por el que se mueven. Hay robots aéreos, terrestres, acuáticos y espaciales. Nosotros nos vamos a enfocar en los tipos de robot terrestre y en específico nos vamos a ir con el tipo de robot terrestre que se puede mover con llantas. Hay robots móviles que se pueden mover con piernas o orugas, pero la mecánica o la manera que se va a establecer el movimiento va a ser distinta. De hecho, por ejemplo, en el caso de los robots con llantas es el más común porque es el más sencillo de modelar y también es el más sencillo de implementar, por ejemplo, en un espacio estructurado como lo que es una oficina, una casa, un hospital, porque generalmente ahí se espera que el piso sea un poco plano. O sea, generalmente podría haber a lo mejor rampas, pero no son rampas que impidan el movimiento de un elemento. De hecho, ese tipo de cosas ya están empezando a ser bastante normadas por el aspecto de dar accesibilidad a las personas, pero también se va a buscar en un futuro que esa accesibilidad sea compatible con los robots. En el caso de los robots con piernas, que serían, hay de varios tipos, y esos se van a clasificar de acuerdo al número de piernas que van a tener. Los humanoides son el tipo de robot más común de piernas, son el que más se ha trabajado, pero también es el más complicado. Generalmente se maneja utilizando una teoría que se llama teoría de subactuación. Ahora, aquí hay una diferencia entre robots que tienen llantas y orugas. ¿Por qué? Porque generalmente las orugas lo que hacen es no... Para dar vueltas o tener un control directo de cómo se mueven, lo que hacen es que constantemente se están derrapando en el piso. Y en el caso de los robots con llantas, lo que nosotros vamos a plantear dentro del modelo es que vamos a evitar que la llanta no se derrape. Ahora, si ustedes buscan una clasificación de robots móviles, van a encontrar no solo la que les acabo de mencionar. En el tipo de llantas van a encontrar pues bastante información. Y es una de las cuestiones que nos enfrentamos con nosotros al inicio al plantear este curso. Por el hecho de cómo traducir de manera convencional el lenguaje como se describen de manera matemática a función de sus restricciones. Generalmente tendrían que saber un poquito más del modelado de los robots, pero para alguien que a lo mejor lo va a hacer de un aspecto práctico, a lo mejor no es tan importante. Entonces, las clasificaciones las que únicamente van a encontrar, van a ser la omnidireccional, donde el robot se puede mover libremente, la diferencial, que es una de las que vamos a ver, de hecho, vamos a trabajar con estas dos, pero también hay otro tipo de configuración omnidireccional. Entonces, vamos a trabajar la otra, la que utiliza cuatro llantas, pero básicamente los principios con los que se modela son los mismos. La otra es el Unister. El Unister se quiere decir como que unidireccional. Entonces aquí lo que tenemos es un elemento, como es en el caso a lo mejor de un volante, que decide la orientación de una llanta
la cual guía todo el robot. Entonces la estabilidad se refiere a la direccionabilidad. Entonces vamos a tener, en este caso, que es un steer, lo que tenemos son dos motores y un elemento que nos va a proporcionar la orientación o el control. En un caso de un direccional no lo necesita, simplemente vamos a trabajar o vamos a jugar con las velocidades de las llantas y en lugar de tener un elemento que sea, por decirlo así, el timón, que nos dé la dirección, generalmente aquí se coloca una rueda loca. El otro es el triciclo. Se parecen, pero son diferentes. Porque en este caso lo único que tenemos es una dirección, pero en lugar de tener los motores, por ejemplo, que serían estos círculos en estos círculos, aquí lo que tenemos es que la motorización está dentro de la propia llanta y la dirección. Es de hecho una clasificación muy extraña, o sea, es un tipo de robot o de móvil muy extraño. Generalmente no van a encontrar em, pues carros o robots con esta configuración porque es muy problemática mecánicamente. La otra es con doble direccionabilidad, lo que serían también, este es un tipo de configuración que no es muy común. Generalmente un carro entraría dentro de la Unister. Una dirección Ackerman entraría dentro de aquí. Porque las llantas se van a mover con una relación y puede ser reducida como si fuera una sola llanta. Y en el caso de una doble direccionabilidad, lo que va a pasar ahí es que vamos a tener las dos llantas, pero cada una de estas llantas puede dirigirse de manera independiente. Entonces es un caso interesante. De hecho, mmm, hay un vehículo de Nissan, un prototipo eléctrico, un carro conceptual, que cada una de sus llantas, que en este caso tiene cuatro, cada una es direccionable. Entonces el objetivo de tener cuatro llantas direccionables es aumentar la movilidad. Pero lo que vamos a encontrar es que también al aumentar la movilidad vamos a enfrentar diferentes tipos de problemas. El otro tipo de clasificación que vamos a encontrar o que es la más común que ustedes pueden encontrar si es que leen un artículo de robótica móvil, ya más enfocado a lo mejor a una implementación de un esquema de control, es la que se estableció hace un tiempo por Guy Campion en 1996 y esta está basada en el análisis de las restricciones cinemáticas de un robot. Entonces, ahorita yo sé que ustedes lo ven. Yo espero que al final del día de hoy puedan entender, cuando menos la mayoría de los diagramas que vienen aquí. Y es la clasificación que es la más común dentro ya de lo que sería un poco de la robótica móvil un poco más formal desde el punto de vista de el modelado. De hecho, yo aquí tengo el artículo. Ese es el artículo de Guy Campion. Y lo que nos presenta aquí, más que nada, la importancia de este artículo es que nos presenta todos los tipos de robots móviles que se pueden generar en función del análisis de las ecuaciones. Y ya nos presenta los casos en función de esas ecuaciones, los que son viables. Y los sintetiza dentro de esta tabla. Entonces, para ello, pues hay que entender algunos conceptos que vamos a trabajar el día de hoy, cómo están planteados. Y bueno, el detalle también está en que debido a que un robot móvil no tiene un elemento que nos ayude a utilizarlo como una referencia dentro de un espacio, generalmente estos van a ser controlables no desde el punto de vista de su posición, sino desde el punto de vista de sus velocidades. Para controlar la posición de un robot móvil, lo que vamos a requerir va a ser el uso de algún tipo de sensado externo. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando nosotros vamos en un automóvil o en el mismo caso de un Tesla, el elemento que le va a ayudar a controlar la posición va a ser una retroalimentación externa que va a ser un GPS. Pero en realidad, para nosotros ubicar al robot móvil dentro del espacio de una manera certera, en realidad lo que vamos a mandarle como comandos para ubicarlo van a ser velocidades, en este caso, de sus llantas. No funciona tanto
o no es funcional quererlos controlar mediante la posición de las llantas. De hecho, no funciona muy bien. Entonces, hasta este punto no sé si tengan alguna duda o algún comentario. Ok, gracias, Edgar. Ahora, vamos a ver los dos tipos de llanta que vamos a trabajar, que van a ser las llantas convencionales y lo que son las denominadas llantas suecas. Y este es el modelo que propone Campion, donde lo que nosotros vamos a tener es un sistema de referencia, pero ese sistema de referencia en realidad es que está planteado de dos maneras. Yéndonos directamente a la fuente. Ese sistema P, para describir la llanta, es un sistema que está ubicado sobre el móvil, el sistema que lo va a describir. Entonces aquí tenemos nuestra referencia de posición y a partir de esta referencia de posición vamos a hacer la descripción de la llanta. Entonces la descripción completa de la llanta va a estar compuesta por un ángulo alfa que va a ser la distancia que va a haber del sistema de referencia que propongamos para describir a la llanta, a su centro. Y en este caso la distancia que vamos a tener va a ser L. Ahora, la llanta va a tener una determinada orientación de acuerdo a este sistema de referencia. Esa orientación, en este caso, está dada por lo que sería este ángulo beta. Es decir, el ángulo de giro de la llanta, conforme a alfa, está orientado este ángulo beta. Y en el caso de que la llanta tenga un elemento que le permita, por decirlo así, desplazarse en una dirección en específica, no solo en la dirección de giro de la llanta, es decir, lo que va a pasar es que esta llanta va a girar con respecto a su eje. Aquí tengo uno en azul. O sea, este es el eje de rotación de la llanta. ¿Qué es lo que va a pasar? Al girar, la llanta lo que va a hacer es que va a proporcionar velocidad perpendicular a ese eje. Una velocidad lineal. Si fuera una llanta de este tipo, si se dan cuenta, tiene lo que serían estos barriles. Y generalmente esos barriles van a tener un ángulo. Los ángulos más comunes son a 90 grados y a 45. Con el objetivo de, si la llanta recibe algún otro tipo de velocidad, la pueda proyectar sobre esa dirección. De hecho, este tipo de llantas cuentan como si, o actúan como si tuviéramos dos llantas. Una llanta que hacemos girar con un motor más grande y los barriles funcionan como una llanta que nada más estamos empujando como las llantas de un carrito. Ahora, vamos a ver cuáles son las consecuencias de tener cada uno de estos tipos de llanta. Entonces, yo aquí tenía el diagrama. Si no, ahorita utilizo el diagrama de... Aquí está. Es este. Ahora, yo estoy tomando esta llanta. Y aquí tenemos el sistema de referencia. La manera, por ejemplo, en que nosotros ya dentro de la facultad, el departamento de mecatrónica, modelamos la llanta, es en el lugar de utilizar esta descripción que sería un elemento en coordenadas polares, lo que hacemos es utilizarlo en coordenadas cartesianas para simplificar lo que sería el planteamiento del problema. De todas maneras, no es algo distinto, llegamos a los mismos resultados que presentan la tabla de Campion, o sea, son compatibles. Nada más que para la descripción es un poco más sencillo. Ahora, ¿cómo vamos a describir una llanta convencional? Primero, vamos a establecer un sistema de referencia sobre la llanta. Y por donde la llanta genera la velocidad, es decir, aquí tenemos la llanta. Sabemos que la llanta va a girar con una determinada velocidad angular que le va a proporcionar un motor. Y
Ahora, la llanta va a estar en contacto con el piso en un punto. Es la primera consideración importante que vamos a hacer. Entonces, ¿cuáles son las características que vamos a tener entre la llanta y este punto? Bueno, la primera es que la fricción que va a haber entre la llanta y el piso va a ser tal que no le permita a la llanta derraparse. O sea, no se va a poder patinar. Si la llanta se llega a patinar, el modelo ya no llega a funcionar. Es por eso que no podemos modelar o utilizar este planteamiento para modelar una oruga de un robot. Porque necesariamente para ese caso la oruga se tiene que patinar. Entonces, sobre ese punto, por efectos de que aquí tenemos un giro de la llanta y que tenemos una distancia que va a ser el radio de la llanta, se va a producir una velocidad lineal. Esta velocidad lineal es un vector libre, pero como este punto no se puede mover, esta velocidad tal cual, para que no se mueva el punto debe de producir o debe de haber aquí otra velocidad contraria que neutralice el movimiento de este punto, ya que acordamos que no se iba a mover. Entonces, esa velocidad en realidad se va a ver reflejada sobre el eje de giro de la llanta, sobre su propio eje. Es por eso que aquí este punto del sistema de referencia que estamos colocando representa el origen, o lo vamos a tomar como el origen de este sistema de referencia. Entonces, y sobre la proyección, la dirección de la proyección, como siempre va a ser la misma sobre la llanta, es donde vamos a definir la dirección de X de la llanta. Eso, ¿a qué nos va a llevar? Bueno, lo principal es a donde nos va a llevar es que solamente la llanta va a poder, al tener este giro, únicamente nos va a proporcionar velocidad sobre la dirección de X. No nos va a permitir tener una velocidad sobre el eje Y. Si tuviéramos una velocidad sobre Y, significaría entonces que la llanta se está patinando. Entonces es la primera consideración importante que vamos a tener. Ahora, eso cómo se va a reflejar ya cuando nosotros vamos a mover un robot móvil. Entonces yo tengo este robot móvil y por ejemplo tengo esta trayectoria. Y lo que quiero es que este robot siga esa trayectoria para que se estacione en este cajón. Como el ejemplo claro de cuando nosotros estamos manejando y queremos estacionarnos. Entonces el diferencial se parece un poco a lo que sería un carro. Ahora, si las velocidades de las llantas son las mismas, lo que va a pasar es que el carro se va a mover en línea recta. Si queremos dar vuelta en un robot diferencial, lo que tendríamos que hacer sería modificar la magnitud de las velocidades de las llantas. Entonces, si yo hago esta velocidad lineal más pequeña, lo que va a pasar es que el vehículo va a empezar a girar. Entonces, la combinación de las velocidades angulares de las llantas es lo que nos va a permitir seguir una trayectoria. Entonces, es por eso que nosotros cuando estamos programando o mandándoles información a lo que sería un robot móvil, en realidad lo que le estamos o lo que estamos buscando es determinar la velocidad angular con la que se debe de girar cada llanta para que se vaya moviendo o provoque el movimiento del robot de manera ordenada. Ahora, lo que vamos a encontrar aquí es que cada una de estas llantas pues va a tener o va a proporcionar una configuración de este tipo cierto grado de movilidad que va a depender de las características del robot. Ahora, yo aquí tengo estos diagramas y cada uno de de estas configuraciones de robot va a tener una capacidad de poder girar de manera diferente.
Y eso va a depender esencialmente de ciertas características que van a ser los radios de giro. Entonces, este sería el equivalente a esta dirección Ackermann, como la que tendría cualquier carro convencional que nosotros tenemos, donde las llantas traseras, su eje de giro, es coincidente. O sea, se dan cuenta, están montadas sobre el mismo eje. Y aquí lo que estamos haciendo es que estamos jugando con la direccionabilidad de estas dos llantas de manera sincronizada, en este caso. De tal manera que nosotros vamos a poder hacer girar al móvil, o su radio de giro va a estar determinado por la intersección de los ejes de giro de cada una de las llantas que intersecten con el de las llantas traseras. ¿Eso qué significa? Significa entonces que la capacidad de un vehículo, que nosotros le pongamos una dirección, va a estar limitada. ¿Por qué tanto pueden girar las llantas? También ahí hay un límite, porque una dirección Ackermann, como la que sería la de los autos convencionales, ya tiene un radio de giro determinado, de cuánto pueden girar las llantas. Entonces es también un parámetro que se toma en cuenta cuando se están diseñando este tipo de vehículos. em, cu- eh, ¿Qué radios de giro se necesitan? Entonces, siempre es esencial que dentro del diseño de una carretera, de una vía pública, haya un ingeniero mecánico. En este caso ya en un futuro va a haber ingenieros mecatrónicos que van a determinar los radios de giro para los elementos automatizados, pero también para los sensados externos que va a requerir un robot móvil o un vehículo móvil para poderse mover de manera autónoma. En el caso de un robot diferencial, si se dan cuenta, aquí la intersección donde están el eje de las llantas es en cualquier punto de esta línea. Quiere decir que entonces un robot diferencial puede moverse casi libremente. O sea, puede girar casi libremente en cualquier dirección. Entonces no está restringido como si ustedes le ponen una dirección. Es una de las ventajas que tiene un robot diferencial. Entonces, hay que tomar... por eso es que van a encontrar que es un desarrollo que se hizo durante mucho tiempo y que predomina todavía en algunos casos dentro de la robótica móvil. Pero ya también, ya no es que esté en desuso, sino que ya es más conveniente utilizar elementos o robots unidireccionales. El otro caso que vamos a encontrar aquí sería las limitaciones que nosotros vamos a tener también cuando nosotros diseñemos lo que sería la implementación de cómo podemos colocar las llantas de un móvil. Si se acuerdan, estábamos viendo este caso de doble direccionalidad y llegaría el punto que a lo mejor este vehículo no pudiera girar. Y eso está explicado en en estos dos diagramas. Aquí lo que está pasando es que tenemos las llantas, ¿no? Pero aquí en este conjunto de llantas, se dan cuenta, tenemos una triple intersección. Es decir, aquí están chocando, por ejemplo, para estas dos, significa que el robot podría girar, no de manera tan sencilla, pero sí puede girar. Pero nosotros al tener esta llanta y al tener otra intersección, al tener tres puntos donde toca, ya esta configuración no se puede mover. O sea, ni siquiera las llantas podrían moverse. Entonces, esto sería una configuración de un robot móvil que estaría totalmente bloqueado. Para que un robot pueda girar, únicamente los ejes deben de generarse una intersección sobre un punto únicamente. Entonces, esa es la condición. Si tenemos más de uno, la configuración de robot móvil que ustedes hagan simplemente no se va a poder mover. A menos que las llantas hagan que se patinen. Otro caso donde los robots no pueden girar, siguiendo la teoría de que las llantas no se patinen, es cuando los ejes nunca se van a tocar. Entonces, en este caso, lo que está pasando es que en esta disposición de las llantas no se van a poder mover. O no van a, no, bueno, sí van a poder moverse nada más de adelante hacia atrás, pero no van a permitir al móvil girar. Ahora,
El otro tipo de llanta que nosotros vamos a trabajar va a ser una llanta unidireccional. Entonces, este sería la parte, o esto es la referencia a un artículo. Se me pasó ponerle la referencia. Y está mal, pero pues ya ni modo. Entonces, aquí lo que está pasando es que la llanta unidireccional, una parte de ella funciona como una llanta convencional de un robot móvil. Es decir, sobre ella yo puedo, va a tener un punto de contacto sobre el piso y nos va a permitir, por efectos de un motor que esté colocado y que la haga girar con respecto a su eje, aquí, podemos generar una velocidad lineal sobre lo que sería su eje de referencia. Aquí en este caso sería RI1. Y va a tener la misma restricción que la llanta anterior. No nos vamos a poder mover de manera en la dirección perpendicular, que sería Y. En este caso sería RI2. Pero el barril que tiene aquí es como si tuviera una subllanta. Esa llanta sí puede girar. Entonces, esa llanta va a girar perpendicular al grado de orientación que tenga el barril. Y es ahí donde aparece nuestro parámetro gamma. Entonces, la velocidad que se va a producir aquí va a estar sobre esa dirección. Ahora, el barril como tal no es un elemento motorizado. Va a recibir esa velocidad por efectos de algún otro tipo de elemento externo. En este caso, el otro elemento externo que va a generar esa velocidad va a ser otra llanta. Entonces, cuando ustedes compran un juego de llantas unidireccionales, como sería este caso, lo que van a encontrar es que van a venir con un ángulo de barril de 45 grados, pero van a encontrar que las llantas se van a clasificar también internamente como llantas A y B. A ver, déjenme ver si puedo encontrar. Aprovechando que estoy en línea. em, un tipo de imagen donde se vea la clasificación. Para que vean que los barriles lo que está pasando es que vienen invertidos. Ah, de hecho aquí. Entonces déjenme abrir esto nomás para no... No está. Entonces, si se dan cuenta o ven, la orientación de estos barriles está sobre el mismo ángulo. Pero el de estos barriles están en un ángulo contrario. Entonces, cuando estas llantas giran a una velocidad distinta, lo que va a pasar es que van a producir una diferencial de velocidad que se va a ver reflejado sobre este elemento o sobre esta dirección del barril. Ya traduciéndolo como tal, lo que vamos a encontrar es que las velocidades que se pueden proyectar por estas llantas van a ser este conjunto. Entonces, si tomáramos o sumáramos todas las velocidades de cada una de las llantas, de hecho aquí en estas me faltaron, no están bien, se dan cuenta que todas las velocidades se cruzan. De tal manera que si hacemos la suma, nos va a dar que el móvil se puede mover sobre X y Y sin ningún problema. Quiere decir que yo puedo tomar este móvil y se puede mover en una dirección, puedo generar velocidades X y Y de manera libre. Y este vehículo se puede mover sin necesidad de cambiar su orientación. O puede moverse en una dirección lineal, más aparte ir cambiando su orientación de manera libre. Ese es el motivo de por qué ustedes van a encontrar más en estos momentos robots móviles unidireccionales.
porque no tienen las limitaciones que va a tener un robot diferencial. En el caso del robot diferencial, lo que vamos a encontrar también es que ahorita al plantear su modelo, tiene restricciones cinemáticas que le van a impedir poder realizar o tener un seguimiento de una tarea. Entonces, hasta aquí no sé si hay alguna duda, preguntas o comentarios. Bueno, al parecer todo bien. Ahora, vamos a trabajar con un robot o direccional, el robot diferencial, nada más como caso de estudio. Entonces, no nos vamos a clavar nosotros en el modelado. De hecho, esta parte se da en el posgrado, se da en la maestría, y esencialmente lo que se les pide ahí a los alumnos es que planteen en general las ecuaciones y las resuelvan, y que encuentran las configuraciones que son viables. Pero esas configuraciones corresponden también a lo que ya les mostré ahorita en la tabla del artículo de Campion. Entonces, lo que nosotros vamos a plantear para describir a este robot móvil es un sistema de referencia sobre el móvil que va a estar siempre dentro del móvil. Ahora, no necesariamente el sistema de referencia tiene que estar relacionado con algún aspecto específico, como por ejemplo que sea la mitad del robot. No necesariamente tiene que estar referenciado con eso, o que esté con su centro de masa. De hecho, este sistema de referencia lo podrían poner donde ustedes les sea más conveniente. Una manera de simplificar es siempre ponerlo dentro de un eje de simetría, dentro de lo que sería el móvil. Entonces, generalmente aquí lo vamos a colocar como el sistema P. Vamos a colocar un sistema de referencia en cada llanta, siguiendo lo que nosotros ya establecimos aquí. En esta parte vamos a poner un sistema de referencia. Y vamos a establecer ahorita los parámetros, esta distancia B. Y aquí me falta una, si es B. Y una distancia D que debe de haber de este centro sobre X al origen tanto de la llanta derecha como de la llanta izquierda. Ahora, ¿cómo vamos a resolver el problema? Bueno, nosotros en realidad cuando vamos a mover un robot móvil, lo que le vamos a dar como información es qué tanto queremos que el robot móvil se mueva a partir del sistema de referencia P, y también una velocidad de cambio de orientación, que sería una velocidad angular θp. Entonces vamos a mandar estas coordenadas o estas velocidades. Queremos que se mueva con una velocidad tanto en X, en Y y que gire de tal manera. Entonces eso se va a traducir en un vector de velocidad lineal sobre P y de un vector de giro también sobre este sistema. Entonces, en este caso, la velocidad con la que queremos que gire el sistema P sería la misma velocidad con la que queremos que gire el móvil. Ahora, para poder hacerlo, lo que hacemos es que ese vector de esta velocidad que queremos que se mueva, lo estoy representando ahorita de color verde. Esta misma velocidad, lo que debemos de hacer para saber la velocidad de giro de las llantas es tomarla y proyectarla sobre cada sistema de referencia de la llanta con el fin de saber cuál sería la magnitud de la velocidad lineal que tiene que ver sobre cada sistema de referencia, y de ahí calcular la velocidad angular del motor.
Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, para eso vamos a utilizar un concepto que se utiliza en robótica, sin importar que sea robótica móvil o robótica serial, que es la propagación de velocidades. Em, la propagación de velocidades básicamente eh, trata de llevarnos los efectos cinemáticos de un sistema o provocados por algo dentro de un arreglo mecánico a otro elemento. Esto es posible ya que nosotros, al tener velocidades, estas actúan como si fueran vectores libres. Es decir, yo hago girar lo que sería este eslabón en rojo. Pero como el cuerpo en verde y el cuerpo en azul están conectados a él, la velocidad que yo genere, que va a ser la velocidad, en este caso la velocidad lineal representada por este vector en rojo, que va a ser perpendicular al eslabón, sus efectos me los puedo llevar al sistema de referencia de la siguiente junta o al sistema de referencia de, en este caso, P, que me representa el efector final. Lo mismo pasaría con las velocidades angulares. Esta velocidad angular, porque este cuerpo está conectado a este sistema de referencia, lo va a afectar y se va a ir transmitiendo al cuerpo en verde y al cuerpo en azul. Entonces, esas relaciones, para poderlas expresar, hay que hacerlo en sistemas de referencia locales. Eso significa que podemos utilizar lo que sería estas ecuaciones para describir o calcular cómo se proyectan dichas velocidades. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi sistema inercial, que como es inercial, es que no se va a mover, va a permanecer fijo y desde ahí vamos a medir todas las velocidades. Entonces, yo tengo la velocidad de giro, o yo tengo aquí un motor que va a hacer girar el eslabón en rojo. Entonces, lo que nos dice esta ecuación es que vamos a analizar la velocidad de cómo gira el eslabón 1 vista sobre el sistema 1. Entonces, para eso, si lo que vamos a hacer es que vamos a trasladar la velocidad con la que gira el sistema anterior, o que le puede transmitir el sistema anterior, más la velocidad con la que lleva el propio cuerpo en el propio sistema de referencia. Entonces, en este caso, el sistema de referencia inercial no tiene ninguna velocidad. Es por eso que este vector es 0. Lo estamos multiplicando por esta matriz de rotación, que lo que hace es que nos lo proyecta en coordenadas al sistema 1, ya directamente con esta orientación. Ahora, no puedo medir directamente la velocidad omega 0 con la velocidad omega 1, porque cada una está referenciada a un sistema de referencia distinto. O sea, tienen diferentes componentes. Lo que sí se puede comparar serían las magnitudes, pero en este caso ahorita no nos son tan útiles. Entonces, en este caso, la velocidad que yo propagué, o que se propagó, fue la del propio cuerpo, porque no hay un elemento que le transmita velocidad. Y en el caso de la velocidad lineal, pues simplemente al permanecer fijo, no le transmite igual ninguna velocidad. Y ahora, aquí, lo que nosotros vamos a tener en este extremo es que si el sistema girara, por efectos de que estamos desfasados una cierta distancia, que sería la magnitud de este vector de posición, tendríamos una velocidad lineal perpendicular. Pero al no tenerla, pues simplemente la velocidad que se propaga es 0. Ya cuando nos pasamos al siguiente sistema de referencia, que sería 2, ahí la cosa cambia, porque este elemento ya es un elemento móvil, pero el elemento 1 sí tiene movimiento, entonces le va a transmitir su propia velocidad. Entonces, en este caso, no estoy tomando la velocidad de mi sistema 1, cómo gira el eslabón en rojo, y me la estoy llevando al sistema 2 asociado a la junta o al cuerpo verde. Entonces, para eso la tengo que proyectar. Lo multiplico por esta matriz. Y aquí en este caso, como los ejes de giro son paralelos, pues no me va a afectar y no va a haber ninguna proyección sobre X y Y. Pero aquí el cuerpo en verde gira sobre el eje Z del sistema 2. Por eso es que se dan cuenta
la velocidad propagada que yo tengo sobre este sistema es igual a la suma de esta velocidad más la velocidad del propio cuerpo. Entonces es la suma de ambas velocidades angulares. Ya en la parte de la velocidad lineal, ahí sí cambia. Simplemente aquí, como lo estaba haciendo aquí, ¿no? Ya gráficamente tomo esta velocidad, me la llevo para acá, al sistema 2. Y así se verían los efectos de la velocidad lineal. Ya si queremos analizar en el sistema 3, sería la velocidad con la que gira este cuerpo en verde, más la velocidad del cuerpo del cuerpo rojo. Entonces nosotros vamos a hacer algo similar. Tenemos la velocidad lineal de lo que sería nuestro móvil. Y una velocidad angular del móvil que la vamos a asociar con el sistema P. Entonces, aquí yo lo que estoy diciendo es que estoy viendo la velocidad angular del sistema P vista desde mi sistema inercial, o sea, desde este, y la velocidad de este cuerpo o de este sistema de referencia visto desde este sistema de referencia va a ser igual a una velocidad sobre X y sobre Y. Es decir, ese vector P está compuesto en dos velocidades. Entonces, para completar nada más el diagrama, esta sería la velocidad sobre X y la velocidad sobre Y. Entonces, aquí ya las tenemos, digamos, expresadas de manera gráfica. Y vamos a ponerle otro color para que se distingan. Ahora, aquí están estas velocidades. Lo que debemos de hacer es proyectar estos vectores de velocidad sobre el sistema de mi llanta izquierda y el sistema de mi llanta derecha. Para eso lo que vamos a utilizar primero van a ser las matrices de rotación. Entonces, si se acuerdan también de las clases de robótica o de las clases de mecanismos, lo que hacemos para poder analizar las partes mecánicas de un sistema es que las proyectamos de acuerdo a los sistemas de referencia que colocamos. Entonces, en robótica lo que hacíamos es que para cada junta colocábamos un sistema de referencia con unas determinadas características, es decir, su orientación, si es caso de Navier-Kaltenberg, es que el eje Z siempre esté orientada con el eje de actuación de la junta. En este caso, la condición que nosotros le estamos poniendo para modelar a la llanta es que el eje X siempre esté en la dirección en la que la llanta genera la velocidad lineal y que el eje Y siempre sea perpendicular o que sea coincidente sobre el eje de giro de la llanta. Esas serían las condiciones. Entonces, mediante esta matriz, lo que hago es que tomo la velocidad de giro de lo que sería el móvil, vista desde mi sistema inercial, y me lo llevo al propio sistema del móvil, para después llevármelo a cualquiera de los sistemas de las llantas. Entonces, nada más lo multiplico por la matriz de rotación. Aquí no tiene tanto sentido porque, bueno, como son también, se consideran que son cuerpos rígidos, básicamente todo el móvil gira a la misma velocidad angular. Es por eso que al hacer esta operación
la velocidad de giro de entrada del sistema visto desde el sistema inercial visto sobre el sistema P sigue siendo la misma. Lo que sí va a cambiar va a ser este vector de velocidad. Porque se dan cuenta, yo tengo una componente sobre X y Y, pero el sistema P tiene una orientación de un ángulo θ, o el ángulo θP, de que sería la orientación del móvil. Entonces, cuando ya nosotros pasamos estas velocidades a la orientación del móvil, se dan cuenta que aquí ya viene una descomposición. Es decir, bueno, una descomposición no. Al revés, sería una composición donde tenemos como X y Y se van a ver reflejadas sobre el sistema del móvil dependiendo de cómo está orientado el robot. Ahora, ya estamos aquí parados, ahora lo que tenemos que hacerlo es llevárnoslo a cualquiera de estas llantas para saber. Para eso también lo que necesitamos saber es determinar ciertos parámetros. Entonces, a partir del sistema del móvil, que en este caso, aunque está aquí en el diagrama, como 1, para encontrar la posición o el origen del sistema de la llanta izquierda, lo que tenemos que hacer es retroceder una distancia d sobre el eje X y después subir una distancia b. Por eso es que este sería su vector de posición. Ahora, para encontrar el sistema de la llanta derecha, tenemos que retroceder una distancia d sobre X y tenemos que bajar una distancia sobre el eje Y que corresponde a menos d. Y a partir de aquí ya empezamos a calcular la propagación de velocidades. Es por eso que necesitábamos los vectores de posición. Entonces, aquí definimos un vector o una referencia de orientación que de acuerdo a nuestro modelo general la orientación de la llanta o de donde se encontraba está dada por este ángulo alfa. En este caso, como están planteados los sistemas de referencia, alfa y el sistema de referencia 1 y el sistema de referencia de la llanta son paralelos, o sea, sus ejes tienen las mismas direcciones. Es por eso que este vale 0. Ahora, entonces, tomo la velocidad del sistema P y en este caso me lo estoy llevando a la llanta derecha. Entonces, ahora, aquí falta algo. Dejen nada más completo la ecuación aquí dentro de lo que sería la llanta, porque aquí ya estoy haciendo una igualdad para que se entienda de dónde viene este término que le estoy agregando. Entonces, lo que me falta nada más no, ya vi que está completo. Me estaba confundiendo. No, aquí ¿qué es lo que pasa? Esta es la velocidad con la que gira este sistema. Lo que hago es que tomo la proyecto sobre el sistema de la llanta derecha. Y esa es su matriz, prácticamente es la matriz de identidad. Pero eh, ya estamos montados sobre este sistema de referencia. Entonces, sobre este punto que estamos aquí, el sistema de referencia tiene una velocidad de giro. Entonces gira la llanta con respecto al eje Y de la llanta. Por eso es que tengo esta velocidad de giro de la llanta. Entonces la velocidad que va a enfrentar esta llanta va a ser el resultado de la multiplicación de estos dos elementos más más la velocidad de la llanta. Como la llanta no puede girar con respecto a ningún otro eje, solamente puede girar sobre Y, me va a quedar que la velocidad angular de la llanta derecha va a ser la velocidad de giro de la llanta que está dado por este vector psi fr.
¿Sí quedó claro? Ok. Ahora lo único que falta sería propagar la velocidad lineal que nosotros calculamos. Entonces simplemente lo que tenemos es el vector de posición que teníamos arriba de la llanta derecha, la velocidad de giro en el sistema P y la velocidad con la que se mueve el sistema P visto desde sí mismo. Entonces, esta velocidad, si nosotros estamos planteados sobre el propio sistema de referencia, esta velocidad es cero. O sea, porque básicamente es como si nos estuviéramos, es el mismo efecto como cuando vamos en el auto y queremos ver cómo se mueve algo dentro del auto. Entonces, a menos que alguien más lo mueva, su velocidad relativa va a ser cero. Entonces, al hacer estas operaciones nos va a dar que la velocidad proyectada, de la velocidad lineal proyectada sobre el sistema de la llanta va a ser esta. Pero es aquí donde se va a plantear la primera restricción cinemática, la cual nosotros establecimos que únicamente la llanta puede moverse sobre la dirección en X. Es por eso que esta proyección de velocidad estamos igualando sobre X a la velocidad con la que gira la llanta por su radio. Pero lo que sabemos es que la llanta no patina. Entonces, a la llanta no patinar, significa que la velocidad sobre Y va a ser cero. Y bueno, como estamos trabajando sobre el plano XY, y en este caso el robot no tiene algún elemento que suba, que lo haga que se eleve sobre el eje Z, la velocidad sobre Z va a ser cero. Hacemos lo mismo para la velocidad, para la llanta izquierda. Entonces igual, en este caso alfa es igual a cero porque los sistemas de referencia son paralelos. La velocidad con la que gira la propia llanta en su sistema de referencia, pues va a ser la velocidad de giro propia de la llanta. Ahora hacemos la misma operación, se dan cuenta que aquí lo único que va a cambiar va a ser el vector de posición. Entonces nos va a dar una ecuación similar, pero nos va a dar un signo diferente. Y vamos a hacer la misma consideración. Sobre la llanta izquierda únicamente nos vamos a tener una velocidad sobre X. Es por eso que el resultado de esta proyección de velocidad lo vamos a igualar en X a la velocidad de lineal que genera la llanta, que sería el radio. Aquí creo que aquí me faltó el radio. Ahí está. Así, aquí me faltó el radio, entonces sería el radio de la llanta y la velocidad de la llanta derecha. No, izquierda, perdón. Es que me metió ruido la L y es que la L no va. Entonces ya tendríamos el conjunto de velocidades o las velocidades de ambas llantas. Pero aún así eso no resuelve el problema. ¿Están de acuerdo? Ahora, para que nosotros podamos conocer la velocidad con la que va a girar la llanta, vamos a analizarla desde el punto de vista desde sus restricciones cinemáticas. Entonces, a lo mejor yo sé que todavía a lo mejor están tomando control y todavía no llegan a esa parte. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a tomar ambas ecuaciones, de la llanta izquierda y de la llanta derecha. Y es así como se ven las restricciones cinemáticas. Entonces, lo que se hace para saberlo sería determinar lo que sería la matriz de estados, con el fin de que nosotros pudiéramos controlar al móvil y también determinar cuáles serían las señales que nosotros tenemos que controlar dentro del sistema para que haga lo que nosotros queremos. Entonces,
lo que nosotros tenemos aquí son las ecuaciones de ambas llantas. Para poder hacer ese análisis de las señales, lo que hacemos es que las igualamos a cero ambos elementos, es decir, pasamos a la igualdad, la pasamos del lado izquierdo para que este elemento quede siempre expresado en nulo. Entonces, conformamos este vector. Únicamente tomamos las restricciones o los elementos de los vectores que nos interesan, que serían las restricciones sobre X y Y sobre cada uno de los sistemas de la llanta. Y conformamos este vector de restricciones cinemáticas. Ahora, siempre que tengamos un vector que esté compuesto por elementos diferenciales, es decir, en este caso por las velocidades X, Y y la velocidad θ y las velocidades de las llantas, lo que podemos hacer es descomponerlo en lo que se denomina una distribución. Una distribución quiere decir que vamos a descomponer las cosas en una matriz y en un vector. En este caso tenemos una matriz A que va a ser nuestra matriz de restricciones cinemáticas y nuestro vector de velocidades generalizadas. A este arreglo, como es igual a cero, se conoce como el espacio nulo de un sistema. Ahora, ¿para qué sirve conocer el estado nulo de un sistema? Y es algo que ustedes manejan en control. Generalmente es porque nosotros tenemos un sistema y queremos que éste actúe. Entonces, en la mayoría de los casos, lo que estamos buscando es que el sistema mantenga un cierto comportamiento. En este caso, que tenemos un comportamiento que va a ser variable, lo que queremos es que el sistema tienda al comportamiento que nosotros le vamos a solicitar. Y para ello nos sirve como herramienta que esto sea igual a cero. Básicamente, al igualarlo a cero, lo que hacemos es que todo lo que analicemos aquí van a ser propiedades del sistema. Entonces, recuerden que una propiedad en física o en ingeniería siempre va a ser un elemento que va a permanecer constante. Entonces, nosotros al hacer este arreglo en las velocidades, lo que estamos haciendo es que este arreglo de restricciones cinemáticas para mover al móvil permanezca constante y nos permita únicamente manejar cierta cantidad de variables que nos interesa. Entonces, ¿cómo queda esa descomposición? Bueno, simplemente lo que hacemos es que tomamos los elementos, los primeros elementos que van a componer a nuestra matriz A, van a ser los relacionados con la velocidad XP, el segundo con la velocidad YP, el tercero con la velocidad angular θP, o sea, aquí todavía estamos hablando del móvil, y ya el resto de los elementos sería con los elementos relacionados con las llantas. Entonces la velocidad de la llanta derecha y la velocidad de la llanta izquierda. Como resultados, cada uno de estos sabemos que estos van a estar igualados a cero. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Pregunta? Bueno, hasta aquí no debe de haber mucho. Ahora, esta matriz podemos simplificarla un poco más. ¿Cómo es que vamos a hacer la simplificación? Bueno, aquí tenemos θp. Una manera de simplificar esta matriz sería saber cuánto va a valer θp dentro de las restricciones. Como estamos montados sobre el propio sistema, el ángulo θp va a ser igual a cero. O sea, es decir, no estamos yendo fuera del sistema, o sea, estamos analizando a las llantas, pero estamos todavía dentro del propio móvil. Entonces es por eso que podemos hacerlo esa simplificación. Si ustedes por alguna razón hubieran puesto θp en alguna otra disposición, es decir, en una orientación distinta igual a las llantas, entonces este ángulo sí ya no sería distinto. Pero eso sí lo que nos permite es que esa matriz de restricciones cinemáticas ya quede expresado de esta manera o quede simplificado así. Ahora, puedo ayudarte a buscar lo que necesites. De aquí tenemos una matriz de
es 5 renglones y no, sí, perdón, de 4 renglones, es que se activó el ayudante, y de 5 columnas. Entonces, ahora, aquí viene el primer análisis que se hace, o de los más importantes que se hacen en robótica móvil, y sería analizar lo que sería la dimensión de la matriz. A lo mejor no se acuerdan de sus clases de álgebra lineal, pero ahí generalmente ahí tendríamos matrices y un punto que nos pedían analizar era la dimensión de una matriz. La dimensión es la cantidad de renglones o de columnas mínimas que sean linealmente independientes. O sea, básicamente sería como encontrar un elemento que sea el generador de todo este espacio. Entonces, en este caso, la cantidad o la dimensión de esta matriz es igual a 3. Quiere decir que tenemos 3 elementos o 3 columnas que son linealmente independientes. Eso significa que si nosotros hacemos la resta entre la cantidad de columnas, que serían la cantidad de variables asociadas al sistema, con su dimensión, que es 3, nos va a dar igual a 2. ¿Ese 2 qué significa? Bueno, este 2 significa el grado de motorización del robot. En pocas palabras, nosotros podríamos controlar a este sistema únicamente con 2 variables. O sea, podemos controlar estas 5 variables como nada más con 2. O sea, todo el robot móvil diferencial, lo único que tendríamos que definir para moverlo serían 2. En este caso, ¿cuáles serían las 2 que nos interesan? Serían las velocidades de las llantas. Entonces, aquí, en realidad, porque es, digamos, el ejemplo, pero podría ser bastante obvio. Pero hay casos en la parte de robótica móvil donde podría haber una combinación de variables. Es decir, podríamos determinar a lo mejor que nos interesa controlar X y una llanta, o Y y teta, e intentar resolver el sistema. Posiblemente sí, lo que va a pasar es que para solucionar el sistema va a haber combinaciones que tengan solución, pero van a ser soluciones triviales que no nos van a servir, o simplemente esas soluciones no van a poderse, no van a existir, o sea, no van a ser viables. Y es lo que exploró este artículo. Entonces, en este artículo lo que ustedes van a encontrar justamente es el análisis de cada uno de los casos de estudio, y por eso es que nos presenta un resumen de cuáles configuraciones de robot son viables, con ejemplos, y ya nos presenta directamente, ahora sí, estas matrices de control o estas matrices de estado que corresponden al control del robot. Ahora, nosotros en nuestro caso, eh, nos salió que este es igual a 2, que sería el caso del diferencial. Ahora, ¿cómo determinamos el valor de esas entradas? Bueno, vamos a conformar. Lo que sabemos es que esto conforman ecuaciones. Al hacer las simplificaciones que hicimos arriba, podemos reducir esta relación únicamente a este sistema de ecuaciones. Y de este sistema de ecuaciones, lo que vamos a decir es que cuáles van a ser datos y cuáles van a ser salidas. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros vamos a querer es que el robot se mueva con una determinada velocidad X y que gire con una determinada orientación. ¿Eso por qué lo estamos dando? Bueno, porque las limitaciones del robot únicamente nos dicen que este se puede mover sobre la dirección X de su sistema P y únicamente puede girar. Sobre Y, con las restricciones de la llanta, simplemente no puede girar.
Entonces es por eso que aquí yo estoy definiendo un vector de entradas, o sea, quiere decir que x y θ van a ser datos y el resto de aquí ya los podemos solucionar. Entonces aquí aparentemente tenemos tres ecuaciones, pero en realidad, bueno, aquí son cuatro, pero en realidad nada más son tres porque se repite. Estas son diferentes y tenemos una, dos, tres. Aquí tenemos tres variables. Aquí tenemos estas mismas dos, pues tenemos otra, tenemos cuatro. Entonces, para poder solucionar esta ecuación, tenemos que dar como valores de entrada x y θp para poder encontrar una solución de cuánto vale cada velocidad de la llanta. Entonces, al plantear esto como una matriz o descomponerlo para solucionarlo, llegamos a esta ecuación o a esta matriz de control. Y esta matriz de control nos permite controlar al robot diferencial. Entonces, aquí simplemente lo que le tendríamos que dar de dato al robot para calcular o conocer todas las velocidades del sistema sería con qué velocidad quiero que se mueva sobre X y con qué velocidad quiero que gire. Y con eso ya me dice la velocidad que voy a tener en mi sistema inercial, cómo se va a mover en X, en Y, cómo va a girar y cada una de las velocidades de las llantas. Entonces, ¿alguna duda, pregunta? ¿Todo bien, más o menos? Ok. Gracias, Edgar y José. Ahora, estas son las consideraciones que nosotros hicimos. Son muy similares a las consideraciones que vienen en Campion. Pero a veces por practicidad lo que se hace o lo que nosotros hicimos fue colocar el sistema de referencia fuera del eje de rotación. En particular cuando uno analiza, por ejemplo, modelos de robótica móvil, lo que ustedes pueden encontrar, como en el caso del Turtlebot, perdón, es que el modelado o el sistema de referencia que se plantea lo colocan sobre el eje de las llantas. Entonces, eso nos permite llevar ciertas consideraciones. Entonces, le estoy poniendo una referencia donde pueden consultar justamente eh, qué implica poner el sistema de referencia sobre el eje. De hecho, lo que hace es que simplifica el modelo. Significa que, por ejemplo, para la llanta de la velocidad derecha y la velocidad de izquierda, las velocidades lineales, al ponernos directamente aquí, pues simplemente va a ser el giro de la velocidad angular de la llanta por el propio radio de la llanta. Entonces, la velocidad con la que se va a mover el móvil va a ser igual a el promedio o a la semivelocidad instantánea que vamos a tener. Se dan cuenta, ya es una velocidad más sencilla. Entonces, aquí nuestras entradas dentro del modelo va a ser la posición X y Y del móvil y en un ángulo de orientación gamma. De tal manera que nosotros, al conocer la velocidad con la que se mueve este móvil, la podemos proyectar directamente sobre estos puntos. Entonces, de aquí viene, para el cálculo de la velocidad angular, pues simplemente lo que hacen es tomar la diferencia que hay entre las velocidades lineales y dividirla entre lo que sería la distancia que hay entre un punto, como sería como que el centro de giro de la llanta derecha, y de la llanta izquierda. Entonces, se dan cuenta, el modelo es un poco más sencillo. Bueno, es bastante más sencillo, ¿no? Entonces, es así como de repente se llega a un modelo más sencillo. Y ese sería ya el modelo de control utilizado. Entonces, en nuestro caso aquí, nosotros le pusimos como X y θp.
Serían los equivalentes. Entonces se dan cuenta, la matriz de control se reduce bastante. Entonces, en su caso que ustedes manejen el TurtleBot, lo más seguro es que el modelo esté referenciado así. Mm, este modelo sí es adecuado. Lo único que se necesita para que se pueda aplicar es tener una buena retroalimentación constantemente, lo que generalmente se utiliza utilizando los tópicos. El modelo que yo les mostré anterior también funciona de la misma manera, pero lo que toma en cuenta son otros aspectos relacionados con no tanto el control, sino con la estabilidad del sistema. Entonces, este es un control más adecuado para establecer un esquema de control, porque él se va a ir corrigiendo en pequeños instantes de tiempo, y el otro es para mantener el sistema un poco más estable. Entonces, ¿sí? Ah, bueno. Ah, se los pone como universal, ¿no? Ujú. Sí, aquí sí es importante porque nosotros se dan cuenta, queremos hacer dos cosas con ustedes. Em, Queremos que ustedes puedan, mediante el uso de los ejemplos que viene dentro de ROS, poder tener la retroalimentación constante, tanto en simulación como real, de ser posible, de un robot. Y el otro es que en un futuro generar las herramientas que nos permitan diseñar robots. Entonces, el diseño del robot o luego falla cuando uno quiere pegarle controladores a los robots, es porque no toma en consideración estos detalles, ¿no? Del cambio, de lo que sería, eh, cómo están ubicados o cómo está el planteamiento matemático de cada uno de ellos. Entonces, si llega a afectar, ahora no hay tanto en robótica serial como en robótica móvil, no hay como una especie de estandarización. De hecho, hay una estandarización más en robótica serial que sería el método de Navitt-Hartenberg. Pero en el caso de robótica móvil, eh, ahí de repente hay como que bastante libertad para plantear los sistemas de referencia. Y como consecuencia, lo que nos va a llevar a cabo es que nosotros podemos trabajar con diferentes modelos dentro de los robots móviles. Y ni se diga, por ejemplo, si es el caso de lo que serían drones, ahí también llega a cambiar, nada más que de ahí el control de un dron no se plantea desde el punto de vista cinemático, sino se plantea desde el punto de sus ecuaciones dinámicas. Eh, entonces, como pueden ver, sí ese es un aspecto a tomar en cuenta, porque si ustedes le van a mandar un comando a su robot para que haga una determinada tarea, de repente van a encontrar que se hace otra. Y eso puede ser en algunos casos porque el modelo está planteado o ustedes están modelando su robot para generar sus señales de control de una manera. Una de las ventajas que ustedes tienen al, por ejemplo, utilizar una librería como sería la del TurtleBot es que el modelo y todos los elementos ya están diseñados y ya están programados. Entonces no hay que no hay que diseñarle un controlador nuevo a menos que sea necesario por alguna X razón. Pero en este caso que nosotros vamos a trabajar con un diferencial como ejemplo, sí es importante saber cómo vamos a tomar en cuenta
el sistema de referencia, porque nosotros podríamos colocarlo no necesariamente sobre el eje de las llantas, lo podríamos colocar en algún otro punto, y esto como consecuencia nos va a llevar que las ecuaciones sean distintas. Entonces, nosotros también ya vamos a trabajar con un caso en específico para el robot omnidireccional. Ahora, decidimos dar esta clase extra porque se les va a pedir que ustedes programen una navegación de un robot que pueda ser llamada Go to Go o una evasión de obstáculos. Como ahorita ya están viendo, ambos, dependiendo del tipo de robot que ustedes utilicen, va a ser un esquema de navegación que puede llegar a ser distinto por las características o las restricciones cinemáticas que va a tener cada uno de ellos. Entonces, en el caso del Turtlebot no hay tanto problema porque el modelo ya está y ya se puede implementar de manera más sencilla. Pero todavía sería aún más sencillo si ustedes tuvieran un robot unidireccional porque ese no está restringido cinemáticamente. Es decir, en el caso del Turtlebot, si ustedes lo mandan a hacer una tarea, lo que tendría que hacer el robot es hacer un esquema de navegación. De hecho, no hemos llegado todavía a ese punto. Ahorita nada más lo vamos a mencionar. Pero lo que va a pasar es que lo que ustedes van a encontrar es que este sistema, como tal, tiene limitaciones. A esas limitaciones se les llama restricciones holonómicas. Entonces, yo siempre les comento que, por ejemplo, un ejemplo de control que es básico en robótica móvil es, por ejemplo, el poner un círculo como trayectoria y pedirle a un móvil que lo siga. Entonces van a encontrar que ese es el caso bastante común, ¿no? Entonces aquí lo que me faltaría sería colocar el sistema de referencia del móvil. Entonces significa que sobre este móvil vamos a ponerle un rojo sangre para que se distinga un poco más. Un rojo más fuerte. Entonces tenemos, por ejemplo, es a partir, por ejemplo, de aquí donde queremos controlar el robot. Y además dejen pongo este cuadro transparente. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a pedirle siempre al robot que esté tocando esta línea. Pero si se acuerdan, la velocidad que vamos a tener siempre dentro de, o que se va, para que podamos seguir esta trayectoria, va a ser una velocidad siempre tangente a lo que sería el círculo. Entonces, ¿cuál es el detalle? Bueno, ya vimos que para que eso suceda, lo que tendría que pasar es que la orientación de nuestro sistema del móvil tiene que coincidir con la orientación de esa velocidad. Pero ahora, nosotros controlamos los motores con señales digitales. Quiere decir que siempre vamos a estar manejando un determinado error. Entonces, cuando pasemos al siguiente punto de en velocidad, lo que vamos a tener que hacer, o va a pasar con el robot, es que siempre va a llegar a ese lugar con una determinada aproximación. Entonces, el robot, en el lugar de seguir la trayectoria como está planteado, a pesar de que ahorita vimos que sus restricciones mecánicas le permitirían hacer ese círculo, en realidad lo que va a pasar es que la trayectoria... no encuentro la parte de dibujar. Acá está. La trayectoria no la va a hacer, la va a hacer
siempre con un determinado error. Entonces, la mayoría de los artículos que van a encontrar de robótica móvil de controladores, lo que van a procurar es siempre reducir el error al mínimo. Si ustedes le pidieran lo mismo al robot unidireccional, tendería a pasar lo mismo. Porque igual, aunque el robot unidireccional no está tan restringido en este caso como las llantas, lo que estaría pasando en su caso es que también contamos con que la velocidad de las llantas también va a tener cierta cantidad de error. Y por ende, también, en el lugar de que siga la trayectoria tal cual, va a llevar una determinada cantidad de error. Entonces, un factor importante dentro de la robótica móvil es la medición de la odometría. Saber dónde se encuentra el robot y qué elementos le van a meter ruido. Ahora sí, si comparamos ahora las dos nomenclaturas de robots, podemos ver que ya hay ciertos elementos que vamos a poder establecer. Entonces, en lo direccional, aquí lo que tenemos es que se va a diferenciar o se le va a conocer como un robot tipo 3,0. El 3, o bueno, vamos al diferencial, perdón. Es de lo que estamos trabajando. Aquí viene un robot diferencial y es el robot que sería 2,0. Si se dan cuenta, cuando hice el análisis aquí, lo que hice fue eh, tomar la cantidad de columnas de la matriz y restarle su dimensión. Y me salió igual a 2, que nos dijo que era la cantidad de elementos necesarios para controlarlo. Significa que para controlar a este robot necesito de 2 motores. Regresando a esta tabla, se dan cuenta que aparece una M mayúscula, que es la motorización. Entonces, es la M minúscula, perdón. Entonces, aquí lo que se requiere es 2 motores para definir a todo el sistema. El otro elemento que aparece, aquí en este caso el 0, representa la direccionabilidad. Pero como yo ya puedo definir cómo está orientado también el vehículo diferencial con los motores, con la velocidad, no requiero de un elemento que me diga cómo lo tengo que orientar. Entonces, 2,0 significa que necesito 2 motores o que este robot es un robot con 2 motores y no necesita una dirección. En el caso de los robots unidireccionales, lo que nos está diciendo es que se puede mover en 3 direcciones. ¿Cuáles son esas direcciones? X, Y y teta. En el caso de este robot, que es el diferencial que vimos, únicamente ya vimos que se puede mover sobre X y sobre teta. Sobre Y no tenemos algún tipo de efecto por el tipo de restricciones que tienen las llantas. Pero en el unidireccional puede moverse sobre X y Y libremente, además de girar. Y no necesitamos algún elemento que nos diga cómo va a quedar orientado. Solito, por sí mismo, puede orientarse con el movimiento de los motores. Un ejemplo que les diga que era el poco común es el de los triciclos. Entonces, a lo mejor la mayoría de nosotros ha tenido un triciclo o ha visto uno. Y lo que tenemos aquí es un elemento de motorización que serían los pedales y un elemento de direccionabilidad que sería el manubrio. Para que todo el arreglo se pueda mover. Entonces aquí si nosotros planteamos la ecuación, lo que vamos a encontrar es que la dimensión va a ser 4, pero el rango va a ser 3. Entonces, para controlar al sistema vamos a requerir un elemento extra. Que aquí sería este caso, ¿no? Tenemos un motor y una dirección. Y ese entraría dentro del caso de un robot tipo 1-1.
un motor y una dirección. Entonces, si ustedes alguna vez necesitan algún tipo de modelo para un robot móvil, pueden consultarlo aquí. Porque esto ya serían la mayoría de las ecuaciones que ustedes pueden encontrar para robots móviles con llantas. El único, la única aspecto que ustedes van a encontrar ya en los direccionables, ya para ir terminando, es que la dirección va a estar dada por el ángulo beta. Regresándonos al modelo de la llanta que teníamos acá. Si se acuerdan, nosotros teníamos este ángulo beta que teníamos acá. En nuestro caso, este ángulo permanecía constante por el tipo de llantas que estábamos utilizando. Pero en el caso que tenemos aquí, lo que está pasando es que por medio de algún arreglo mecánico, estamos cambiando la orientación de la llanta, que sería el efecto de un volante. Entonces, dentro de esta tabla, si ustedes la llegan a consultar, van a encontrar la direccionabilidad, que en este caso es 1, como beta. Y eso sería otra entrada que ustedes tendrían que definirle a su robot. Entonces, en este caso, para robots que son direccionables, ustedes tienen que definirles como entradas X, la velocidad en X, en Y, cómo quieren que gire y la orientación de la orientación de su volante. Entonces, el caso más complicado que ustedes pueden encontrar sería el doble direccional, que sería este. Porque ustedes tendrían que definir las direcciones de los dos volantes. Pero eso vamos a dejarlo como para un tema de investigación dentro del posgrado, no entra dentro de los intereses del curso. Entonces, ya para que tengan una idea más, más completa de cuando ustedes mandan cuando están programando los tópicos o cuando ustedes están ya programando el comportamiento del robot, ¿qué es lo que le tienen que enviar como dato? En realidad, ya como está planteado dentro del programa, como datos le tienen que mandar X, Y y Theta. En el caso del Turtlebot. Y si ya llegamos a manejar el unidireccional, tendría que mandarle la misma cantidad de datos. Entonces, hasta el momento no vamos a trabajar con robots que tengan algún tipo de dirección. Entonces, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Ok, Edgar. ¿Tú, José, tendrías alguna duda o alguna pregunta? Bueno, entonces si no hay dudas ni preguntas, ya con esto terminamos la sesión extra que tuvimos este día. Entonces, muchas gracias por haberse conectado. Y en un rato más la subo. Entonces, pues ya nada más, lo que faltaría nada más es que le suba el material que queda pendiente y que retomemos ahora la parte de robótica diferencial. Con esto ya sería la parte de robótica móvil. Y bueno, sentarnos y organizar un poco más el semestre con lo de la recanalización. Entonces, voy a dejar de grabar.